cualquier otra infección, hay una inflamación. Pero daño tisular, por ejemplo, están jugando, no sé, voleibol, no sé si en el voleibol se tuercen los tobillos, pero se tuercen los tobillos y se inflaman. Las rodillas. Entonces, hay varias cosas o varios procesos que ocurren durante la inflamación, pero uno de los más importantes es que hay involucro de los vasos sanguíneos. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Cuando tienen a un paciente con inflamación, hay varios signos que nosotros podemos detectar de ese paciente con inflamación. De hecho, se conocen desde hace siglos, estaban descritos en Grecia ya, o tal vez años, no sé, no tengo buena memoria, pero la inflamación se ha descrito desde hace mucho tiempo, y entonces se decía que cuando tenemos inflamación hay calor, hay rubor, hay tumor, que quiere decir un aumento de volumen, no que aparezca un cáncer, y hay dolor. Esos eran los 4 signos cardinales de la inflamación. Se agregó un quinto, que es la pérdida de la función. Entonces, por ejemplo, si ustedes están jugando fútbol, se doblan el tobillo, entonces empieza primero a aparecer un edema, luego parece que se pone rojo, a veces se puede poner caliente esa zona, obviamente les va a estar doliendo y pues ya no pueden correr, perdieron la función de esa estructura. Y bueno, generalmente esos son los signos cardinales de un paciente que está teniendo inflamación, dependiendo de la parte del órgano. Principales mediadores de la inflamación, los vasos sanguíneos. Es uno de los principales mediadores. Entonces, dentro de los vasos sanguíneos tenemos a los otros mediadores que requieren de un vaso sanguíneo para poder llegar a causar inflamación. Tenemos los leucocitos, ya sean neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, lo que queramos ahí. Todos los leucocitos les pueden llegar a favorecer la inflamación. Tenemos inmunoglobulinas, que también son mediadores de la inflamación, varios tipos de inmunoglobulinas, factores del complemento, que también son mediadores de inflamación. Esos son los principales mediadores, ya sea que tengamos una infección, que haya alguna enfermedad autoinmune, o que tengamos algún traumatismo. Alguno de esos mediadores va a estar ahí, pero el que siempre está es el vaso sanguíneo. Pasos para que ocurra una reacción inflamatoria. Tenemos 5 principales pasos. El primero es reconocimiento. Por ejemplo, si tenemos una bacteria que está entrando en nuestro cuerpo, entonces necesitamos mecanismos que reconozcan que esa bacteria es un agente extraño, o también, si tenemos un daño, necesitamos que se reconozca que hubo una lesión del tejido. Entonces, una vez que hay reconocimiento, pasamos al reclutamiento. ¿Qué quiere decir? Reconocemos la bacteria, ya sea que haya células ahí que están patrullando y reconocen que hay una bacteria, o hay un daño celular, y entonces se mandan señales a otras células que vayan a apoyar en ese sitio, y ese es el reclutamiento. Generalmente son leucocitos y algunas proteínas plasmáticas. Este reclutamiento es mediado por unas señales que son las citocinas. Entonces las citocinas se distribuyen en el cuerpo y es una señal que activa a nuestro sistema inmune. Posteriormente, una vez que hubo reclutamiento, que las células llegaron al sitio donde está el daño, hay activación de esas células para que éstas destruyan el agente ofensor, y posteriormente esa destrucción tiene que ser regulada, porque una vez, digamos, que el macrófago o el neutrófilo empiezan a destruir, puede que no solo destruyan las células o el agente maligno, sino que puede que se descontrolen y destruyan el resto de los tejidos. Entonces, para que dejen de destruir, tiene que haber una regulación. Hay ciertas células que se encargan de decirle a las células inflamatorias: hey, ya estuvo bueno, párale. Por ejemplo, en una infección, vamos a decir una neumonía, si no hubiera un sistema que regulara la neumonía, al final los neutrófilos o macrófagos, linfocitos que están activados, van a echarse todo el pulmón. ¿Por qué? Porque algunas de las sustancias que se liberan a todo el sistema, y si hay una célula sana ahí, la matan. Yo uso el ejemplo de como si estuviéramos en un centro comercial, hay un ladrón, se da la alarma, llega el policía y empieza a disparar, pero todo lo que esté alrededor, personas inocentes y todo, también les va a dar. Entonces, es algo parecido, necesitamos a alguien que llegue y, hey, ya, cálmate, ya estuvo, ya se murió. ¿Okay? Y finalmente, pues hubo un daño, una destrucción, necesitamos que haya una resolución, una reparación del tejido que sufrió esa inflamación. ¿Sí vamos viendo hasta ahí?
Todo animado. Componentes de la respuesta inflamatoria, nuevamente leucocitos y vasos sanguíneos, que no se les olvide. Y de ellos dos, el principal es el vaso sanguíneo. Consecuencias de que tengamos inflamación. Tenemos consecuencias benignas, que es, si tenemos una infección, la inflamación nos ayuda a contrarrestar esa infección, es algo benigno. Pero también podemos tener consecuencias dañinas. El principal es daño tisular local. Donde hay inflamación hay daño de los tejidos. Otras consecuencias es que podemos tener enfermedades. Las enfermedades autoinmunes son el resultado de una inflamación que no está siendo controlada adecuadamente. Y de ahí tenemos artritis reumatoide y algunas otras. Las alergias es una consecuencia de una inflamación que no está siendo adecuadamente controlada. Aterosclerosis, hay inflamación, fibrosis pulmonar, diabetes, Alzheimer y muchas otras enfermedades son el resultado de procesos inflamatorios que no están siendo bien controlados. La respuesta inflamatoria la podemos dividir en dos tipos. Tenemos una respuesta inflamatoria aguda, que es la que ocurre en cuestión de minutos o incluso horas, y tenemos una inflamación crónica, que es la que se presenta de manera más lenta, que a ese proceso lento de aparición también le llamamos un proceso insidioso. Cuando escuchan, es una enfermedad insidiosa, es un proceso insidioso, quiere decir que es algo lento, que va poco a poco y cuando te diste cuenta ya pasó bastante y está la enfermedad ya sentada. Insidioso. El infiltrado celular que vamos a ver en una inflamación aguda es diferente al de una inflamación crónica también. Generalmente cuando yo veo neutrófilos digo esto es agudo, generalmente. Y si yo veo linfocitos o macrófagos, entonces yo digo esta es una inflamación crónica. Y generalmente la atinamos, ¿sí? Entonces, características de la inflamación aguda es que las células que van a estar ahí son neutrófilos principalmente. Otras células que pueden estar son eosinófilos, también a veces se presentan. Y en la crónica, macrófagos y linfocitos. Okay. El tipo de lesión que va a haber a los tejidos y el desarrollo de fibrosis también es diferente. Si tenemos una inflamación aguda que se presentó en minutos, duró unas horas y se resolvió, pues generalmente el daño en los tejidos es leve, no necesariamente, pero la mayoría de las veces, y es autolimitado, quiere decir, empezó la inflamación, pasó y se recuperó. En cambio, en la inflamación crónica, generalmente el daño al tejido es progresivo y puede llegar a ser muy severo, dependiendo también del tipo de inflamación. Ese es un poco más general y puede variar. El daño local, o sea, exactamente en el sitio donde está la inflamación, si es agudo, generalmente es un daño bastante notable. Por ejemplo, si ustedes se astillan y no quitan la astilla, se va a formar un absceso. Entonces, el daño a esos tejidos fue bastante severo, fue bastante fuerte. ¿Okay? Pero, nuevamente, es autolimitado. Ustedes quitan la astilla y se puede reparar esa zona. En cambio, el daño local generalmente en la inflamación crónica hasta cierto punto, luego vamos a ver algunas diferencias, generalmente es menor. ¿Sí? Es por lo mismo de que es insidioso, el daño va poco a poco. Un paciente, por ejemplo, que tiene artritis reumatoide, no empieza de la noche a la mañana con una deformidad en el dedo y dice, me duele mucho. Generalmente empieza, como que ahora me levanto en las mañanas y tengo entumidas las manos, no las puedo mover. Y conforme va pasando el tiempo va presentando otros problemas. Y en un inicio, pues quién sabe qué tenemos, no sabemos. Entonces es un poquito menor. Les presento un granuloma, luego vamos a hablar un poquito más de ellos, pero es muy característico de algunos procesos inflamatorios crónicos. De hecho, lo vamos a hablar más adelante, no vamos a confundir. Causas para que se presente inflamación, las más obvias, infecciones. ¿Okay? Ya sea bacterias, hongos, parásitos, virus, vamos a tener una reacción inflamatoria porque son agentes extraños y el cuerpo los reconoce como extraños. Otra causa de inflamación es la necrosis, ya lo habíamos dicho. De hecho, es la diferencia con la apoptosis. Donde hay necrosis va a haber inflamación. Presencia de cuerpos extraños, ya sea astillas, que dijimos ahorita, a veces el polvo causa reacciones inflamatorias. Suturas, eso lo van a ver en técnicas quirúrgicas. Hay cierto tipo de suturas que desencadenan mayor inflamación, hay ciertos tipos de suturas que no son tan inflamatorias.
Entonces, cuando ustedes van a suturar la piel de un paciente, pues obviamente no van a escoger una sutura que le vaya a causar mucha inflamación, porque pues no quieren que se le haga ni una cicatriz o algo feo. Y generalmente se intentan diseñar suturas que sean lo menos antigénicas o lo menos reactivas posibles. En otras ocasiones necesitamos suturas que generen una respuesta inflamatoria, porque no vamos a poder abrir al paciente y quitarle esa sutura después. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, en el abdomen a veces se ponen suturas que causan cierta reacción inflamatoria que hace que se disuelva esa sutura. Y han pasado 2 semanas, pues ya no tiene el paciente esa sutura. Y finalmente tenemos reacciones inmunes, que son reacciones de hipersensibilidad, que luego van a sufrir intentando aprendérselas. Son 4 principales que vamos a ver más adelante, donde nuestro propio sistema inmune nos está dando un balazo en el pie a sí mismo. ¿Okay? Donde algo pasó que se volvió loco el sistema inmune y ya nos agarra también a nosotros. ¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento del daño que está ocurriendo? Es a través de receptores. Los leucocitos tienen en su superficie receptores especiales para sentir el daño que está ocurriendo. Principalmente hablando de células que se encargan del patrullaje, linfocitos o macrófagos, que son las principales células que están patrullando normalmente los tejidos. Entonces, estos leucocitos tienen en su membrana receptores que son receptores para patrógenos moleculares asociados a patógenos, que se llaman PAMs, o patrones moleculares asociados a daño, que son DAMs. Entonces, si hay algún patógeno, algún pedacito de la membrana celular de, por ejemplo, una bacteria, puede llegar a unirse al receptor y activar a esa célula, ¿sí? Para que inicie la respuesta inflamatoria. También hay sensores de daño celular. Entonces, si una célula está sufriendo, los leucocitos pueden sentir que esa célula está sufriendo e inician una respuesta inflamatoria, dependiendo del tipo de daño celular que esté teniendo. Hay algunas proteínas que se activan simplemente con que haya un agente nocivo en el cuerpo. Las más conocidas son las proteínas del complemento. No sé si se acuerdan de eso. Pero tenemos, por ejemplo, C1, que es un antígeno anticuerpo y inicia la respuesta inflamatoria, y en algunas ocasiones C3, por ejemplo, se puede activar por unión de simplemente un producto bacteriano. Ahorita más adelante lo vamos a ver para los que no se pueden. Pero el complemento es un sistema de vigilancia que va a reaccionar si hay algo extraño ahí en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y finalmente, en algunos leucocitos también hay receptores de anticuerpos y receptores de complemento. Entonces, no solo el complemento se activa solito, sino que activa a otras células. ¿Sí? Vamos a ver esto. Vamos a ver un poquito de la inflamación aguda. 3 componentes principales de la inflamación aguda, o 3 eventos que van a ocurrir. El primero, vamos a tener dilatación de los capilares. Al dilatarse los capilares, una de las cosas que va a pasar es que aumenta el riego sanguíneo. Al aumentar el riego sanguíneo, eso favorece que lleguen más leucocitos y más rápido a esa zona. ¿Okay? Es como, no sé, estamos en una ciudad y queremos que pase rápidamente una ambulancia, entonces se abre el espacio para que pueda pasar, o lo deberíamos de hacer. Luego, esa misma dilatación de los capilares favorece a que el vaso sanguíneo aumente su permeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Facilita la salida de sustancias del vaso sanguíneo. Esas sustancias pueden ser proteínas que hay en el plasma o leucocitos. Y finalmente, el tercer evento que vamos a tener es que se necesita una migración de leucocitos. Los leucocitos que están circulando en el vaso sanguíneo, necesitamos que salgan del vaso sanguíneo y vayan al sitio de la infección o al sitio donde hay una. Finalmente, el último paso es que necesitamos que esos leucocitos se activen. Normalmente no están activados tirando balazos para todos lados. Bueno, hablando de la reacción vascular, nuevamente tenemos vasodilatación, incremento del flujo sanguíneo, y otra cosa que pasa, al haber vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo, pero la velocidad empieza a disminuir. La velocidad del flujo sanguíneo. ¿Para qué necesitamos que disminuya la velocidad del flujo sanguíneo? Cuando ustedes van en una autopista, necesitan bajar la velocidad para agarrar una calle, digamos, anexa,
o salirse de la autopista, ¿no? O no van a 120 y dan la vuelta. Normalmente se disminuye la velocidad. Pasa algo parecido con los leucocitos. Estos tienen que disminuir la velocidad para poder anclarse a la pared y luego hacer el proceso de salida. ¿Qué factores favorecen el cambio en la permeabilidad? Principalmente la reacción de las células endoteliales. Normalmente las células endoteliales liberan o pueden liberar algo que favorece la vasodilatación. ¿Qué es? Lo veo en el piso. Óxido nítrico. Óxido nítrico, muy bien. Hay otras moléculas que también favorecen esa vasodilatación. Una de las más importantes es histamina. También tenemos bradicinina y leucotrienos, que son un poquito más potentes los leucotrienos que la histamina. Y generalmente esto hace que haya una vasodilatación que dura aproximadamente 15 a 30 minutos. El efecto de esa molécula, si se sigue produciendo más histamina, pues va a haber vasodilatación por más tiempo. Otro factor que aumenta la permeabilidad es una lesión endotelial. Una herida, ustedes se cortan y hay daño a los endotelios en esa zona. Y entonces eso aumenta la permeabilidad y hace que otras células puedan salir y reparar esa herida. Y la misma transcitosis se cree que causa daño endotelial porque al pasar los leucocitos por aquí, pues tienen que destruir parte de las células que hay ahí, o parte de la membrana basal, y todo esto favorece. Tenía la imagen de la autopista, ¿no? Bueno. Vamos a avanzar. Entonces, una vez que hubo la vasodilatación, que disminuye la velocidad, pero que llega más sangre a esa zona, llega el leucocito, y el leucocito lo primero que tiene que hacer, está circulando en el centro generalmente, y se tienen que ir, igual que cuando van en una autopista, van a agarrar la calle o lo que haya de daño, se tienen que ir a la orilla, ¿sí? No van a hacer de que van en el centro de la autopista y de la nada se voltean, ¿no? Tienen que irse hacia un lado. A ese proceso le llamamos marginación, y entonces los leucocitos están circulando, y si se fijan, los leucocitos aquí están marcados de verde, y la mayoría de los leucocitos están en la orilla del vaso sanguíneo. Esa es la marginación del leucocito. Después de que el leucocito se hizo hacia un lado, tiene que frenarse, y eso lo hace por un proceso de rodamiento. Entonces el leucocito empieza a girar por donde está el endotelio, y al mismo tiempo está expresando proteínas de adherencia, ¿sí? Ya sea integrinas y otras proteínas que están allí. Estas proteínas se van a anclar a dos proteínas que el endotelio, donde está el daño, está expresando, que son selectina P y selectina E. Y entonces va a haber una unión entre ellos que favorece el rodamiento y la disminución de la velocidad del leucocito. Una vez que disminuyó su velocidad, actúa otra integrina que es ICAN o CD31, PKM CD31, y entonces esto hace que haya una adhesión, ya queda el leucocito ahí pegado. Una vez que quedó pegado el leucocito al endotelio, entonces viene la siguiente fase, que es salir de ese vaso sanguíneo, y entonces hace una migración. Tenemos dos tipos de migraciones, una es transendotelial, que esa la hace con unas pequeñas patitas que tienen tanto el endotelio como el leucocito, que es PKM o CD31, y luego tenemos una migración que es tisular. Ya salió del vaso sanguíneo, pero la infección está acá, entonces el leucocito tiene que avanzar hasta llegar al sitio de la inflamación. ¿Okay? A ese proceso también le llamamos quimiotaxis. ¿Cómo sabe el leucocito que tiene que ir al sitio de la inflamación? Porque las citocinas que se están produciendo tienen mayor concentración aquí que en esta zona. Entonces las detecta el leucocito y dice, para allá hay más concentración, me voy a ir para ese sitio. Es como los tiburones que huelen la sangre y se van al sitio donde hay mayor concentración de sangre. Entonces pasa algo parecido. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ni me acuerdo qué era esto. Bueno, es el proceso de rodamiento. Bueno, ahí se va haciendo, ahí vemos el leucocito que está rodando, y entonces ahí estamos teniendo el anclaje por parte del rodamiento. Poco a poco se va a ir frenando con esto. ¿Sí? Muy parecido como aterrizan los aviones en los, ¿cómo se llama? No, en los botes. ¿Cómo se llama? Portaaviones. Portaaviones. Los portaaviones, que tienen un cablecito.
Claro, top. ¿Ya la vieron? Claro. No sé si alcanzan a ver la bueno. migración transendotelial aquí. Aquí va llegando un leucocito y de repente se va a ver cómo va saliendo. Realmente la sangre ya está circulando bien rápido. Pero ese leucocito ya se frenó, ya logró hacer. Entonces, la quimiotaxis es hacia donde hay quimiosinas o quimioatrayentes. Pueden ser citocinas o pueden ser quimioatrayentes exógenos. Los mismos fragmentos de la bacteria le van a llamar la atención al leucocito. Este es un ejemplo. Estos son citocinas que se pusieron y este es un macrófago. Y entonces, si se fijan, aquí es la zona de mayor concentración y ahí es hacia donde se están moviendo. El movimiento que hace es como, no sé si han visto esas películas de terror de antes donde había una cosa que se movía así. Sí, como un slime. También se le llama ese movimiento ameboide, porque así se mueven también las amigas. Y es hacia el sitio donde hay mayor concentración de la quimiosina que sea. Algunas de las quimiosinas endógenas son citocinas, por ejemplo, la quimiosina 8. Habíamos dicho en algún momento, componentes del complemento C3A y C5A también funcionan como quimiosinas. Y también algunos metabolitos como leucotrieno B4 pueden funcionar como quimiosina. Hay muchas más, entonces ahorita nomás que sepan que existen, luego se las van a tener que memorizar en una tabla bien grande. ¿Qué? Bueno, ¿vamos bien? Sí. A veces podemos tener una inflamación aguda que se haga crónica. Eso muy frecuentemente va a pasar. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vemos, digamos, en una biopsia que estamos observando de un tejido, podemos decir, esta inflamación es aguda o esta inflamación es crónica. Ya lo dijimos hace rato. Si vemos neutrófilos, eso quiere decir que el proceso inflamatorio lleva alrededor de 6 a 24 horas. No es una regla, pero nos ayuda. Si vemos ya macrófagos, es que ese proceso inflamatorio ya evolucionó, ya tiene más tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los primeros leucocitos en llegar a un sitio de inflamación? Generalmente los neutrófilos. ¿Por qué ocurre que los neutrófilos llegan primero? Porque hay más. Son los más numerosos, son más responsivos o responden más a las quimiosinas, tienen mejor adhesión de sus selectinas y ¿por qué no duran más de 24 horas? Porque tienen una vida media corta. Entonces, una vez que salió el neutrófilo y empezó la guerra, los monocitos, ¿por qué duran más tiempo? Tienen mayor supervivencia. De hecho, ustedes pueden tener monocitos que vivan años. Tienen una capacidad de proliferar. Entonces, una vez que salió el monocito y se convirtió en macrófago, aún así puede dividirse y ser más macrófagos. Hay algunas ocasiones en que vamos a ver inflamación, pero no necesariamente podemos determinar si es aguda o crónica. Por ejemplo, podemos tener un paciente con una neumonía por pseudomonas y ya haber pasado varios días de internado, le toman la biopsia y vamos a seguir viendo neutrófilos. En infecciones virales, aunque sea una infección viral que acaba de comenzar, el sistema que se activa son linfocitos, no neutrófilos, generalmente. En infecciones por hongos también, curiosamente, se activa linfocitos y neutrófilos al mismo tiempo. Podemos tener una infección por hongos que lleve ya un mes y vamos a seguir viendo neutrófilos. En reacciones de hipersensibilidad generalmente vamos a ver linfocitos, y en reacciones alérgicas principalmente la célula estrella son los eosinófilos. Hay otras, pero una de las más llamativas es el eosinófilo. ¿Okay? ¿Vamos viendo hasta aquí? ¿Cuántos están sufriendo ya? ¿Empezamos aquí? Bueno, uno de los principales procesos que hacen o que desarrollan los leucocitos cuando llegan al sitio de inflamación o infección es la fagocitosis. Ya hablamos ahorita de que los macrófagos pueden fagocitar, por ejemplo, carbón. Ya dijimos que pueden fagocitar otras células. Bueno, los neutrófilos también pueden tener ahí alguna función, pero los que hacen fagocitosis por excelencia son los macrófagos. Se necesitan 3 pasos para que se pueda llevar a cabo la fagocitosis. Una es que el macrófago reconozca la bacteria. Una vez que la reconoce, se une a través de ciertas proteínas que son como receptores y entonces sigue el engullimiento. ¿Qué quiere decir eso? La membrana
va a formar un fagosoma. Y entonces lo va a estar fagocitando por medio del engullimiento. Y una vez que entró el producto que fagocitó, lo tiene que destruir. En algunas ocasiones, el fagosoma no se puede unir al lisosoma, y aunque el macrófago fagocitó lo que tenía ahí, no hay unión del fagosoma con el lisosoma, y entonces no podemos destruir la bacteria. Qué raro, ¿no? En algún tipo de tuberculosis, algunos tipos de tuberculosis, eso ocurre, ¿sí? Con micobacterias atípicas. El macrófago empieza a fagocitar bacterias, pero no las puede eliminar. Hay otras personas que tienen un defecto en la membrana de sus lisosomas, y entonces el lisosoma no se puede unir al fagosoma. Esta es una enfermedad que se llama enfermedad de Sheriak-Higashi. Va a venir en el examen. Y entonces estas personas van a ser más propensos a infecciones. Tal vez luego hablamos un poquito más de Sheriak-Higashi. Se me hace que viene más adelante. Sheriak, C-H-E-R-I-A-K, y Higashi, no sé cómo se escribe, es japonés. No. Entonces, a pesar de que el macrófago fagocitó, todavía necesita otros sistemas para poder destruir la bacteria. No crean que con la fagocitada ya es suficiente. ¿Okay? Aquí están los pasos, de hecho. Aquí está el reconocimiento, el acoplamiento. Fíjense cómo está prolongando ya su membrana. Aquí ya está haciendo el fagosoma, y pues aquí ya está el... A ver. Receptores que se tienen, tenemos en el macrófago, en la célula que va a hacer la fagocitosis, dos principales, que son receptores de manosa. Entonces, estos receptores de manosa identifican productos que hay en la pared bacteriana y se unen a ellos. Y también hay receptores que son receptores que les llaman receptores carroñeros, la traducción al español. Otros sistemas que facilitan la fagocitosis son las opsoninas. Las opsoninas generalmente pueden ser productos del complemento que actúan como opsoninas, que alguna vez lo dijimos, la principal opsonina del complemento es el 3B. O pueden ser también inmunoglobulinas que actúan como opsoninas. Se unen, se pegan al microbio, a la bacteria, y entonces esta bacteria no se desplaza tan bien, y son sitios donde se acopla el macrófago para fagocitar. Las principales opsoninas son IgG y C3b, pregunta de examen. De hecho, no sé si se acuerdan, pero casi todo lo que está en negrita es por algo. Ok. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Nuevamente, nomás para recordar, hay reconocimiento, hay unión a través de receptores, y entonces empieza el engullimiento. Una vez que está dentro, tenemos el fagosoma. Hasta ahí la bacteria, tranquila, está dentro de su ambiente todavía. Está en el agua. Entonces necesitamos la unión del lisosoma con el fagosoma, y se transforma eso en un fagolisosoma. Y ahí sí, una vez que hay unión del fagosoma con el lisosoma, ahí hay enzimas que se van a encargar de destruir a la bacteria. Esas enzimas se activan en un pH ácido. Muy bien. Es un proceso que también a veces depende de calcio y de otros sistemas. Entonces necesitamos que el macrófago esté sano. Una vez que se activan las enzimas, hay destrucción enzimática de la bacteria y adiós. Los productos que queden de esa bacteria, la pared bacteriana, el ADN y otras cosas, se pueden utilizar, y entonces el macrófago los puede utilizar para viajar al ganglio linfático y mostrar los restos y decir, miren, esto fue lo que destruí, llámenle a más células para que ataquen a esa bacteria. Es un sistema de reconocimiento muy bueno. Las principales sustancias que destruyen a los microbios también son especies reactivas de oxígeno y las enzimas lisosomales que ya hablamos. Estas especies se producen también en el lisosoma y en el fagolisosoma, y necesitamos ciertas enzimas para que podamos producir estas especies reactivas de oxígeno que van a destruir. Entre ellas, la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa va a agarrar el peróxido y lo va a convertir en hipoclorito.
¿No se han escuchado ese nombre antes, hipoclorito? Es con lo que desinfectan las albercas. Tal vez sea lo mismo, soy malo para bioquímica, créanme, casi reprobo yo. Pero bueno, es hipoclorito, ¿sí? Ya. El que usan para el COVID. ¿Para qué? Sí, para el COVID, el hidróxido de cloro. No, es muy parecido, pero no es lo mismo. Pero de hecho el hidróxido de cloro es un potente antimicrobiano, muy potente. Pero nuestro cuerpo, aquí va algo, no sé cuántos creen en las gotitas de eso contra COVID. También dicen que cura cáncer y depresión. No sé. La bestia. Cuando algo cura todo, no cura nada. Bueno, nuestro cuerpo tiene sistemas de inactivación, entonces la gente que se toma sus 3, 4 gotitas de eso en un vaso y cree que está haciendo algo, una vez que llega al estómago, se desactiva. Está gastando dinero en todo. Pero sí es un potente antimicrobiano. Si ustedes usan hipoclorito o hidróxido de cloro para limpiar una superficie, va a matar a las bacterias, porque es un radical, una especie de bacteria. Importante, pregunta de examen: el sistema bactericida más potente que tienen los neutrófilos es este sistema de peróxido mieloperoxidasa. O sea, H2O2 o más MPO, que es mieloperoxidasa. Pero no es el único sistema, también se puede utilizar óxido nítrico y esto produce otros radicales o especies reactivas de oxígeno derivadas del nitrógeno que también pueden destruir la bacteria. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Muchas veces cuando vemos un neutrófilo está inactivo y entonces lo vemos y sus gránulos se ven neutros. Es un neutrófilo en reposo. Pero pudiera dar la casualidad de que ustedes tengan una muestra de sangre de alguien que tiene sepsis, o sea, una infección bacteriana importante, y ven los neutrófilos y ya no parecen neutrófilos. Sus gránulos se activaron. Son más rosas, ¿no? Los de las Sí, son bien rosas. Este pareciera más pero tampoco. Entonces, se activan unos gránulos que son los gránulos azulofílicos y estos son los que ayudan al neutrófilo a contrarrestar la infección. Como dato curioso. ¿Qué enzimas se encuentran en los lisosomas? Muchas. Mira, eso también estaba en Muchas cosas. Así de es. Sí, Ah, de hecho, sí. es una copia. Sí, es cierto. Entonces, gránulos secundarios tenemos lisosimas, colagenasas, gelatinasas, lactoferrinas, llevadores de plasmógenos, estaminasas. En los gránulos primarios tenemos mieloperoxidasa, lisosimas, lisinas. Acuérdense que no les voy a pedir que se aprendan cada uno de ellos. Importantes, proteasas neutras, elastasa principalmente, catepsina, colagenasas van a degradar componentes extracelulares y es algo que también le ayuda al leucocito que pueda avanzar a través de la matriz extracelular. Las colagenasas también sirven para degradar lo que es la membrana basal para poder hacer la transmigración. Y otras enzimas, proteína básica mayor, que es de los eosinófilos. Acuérdense de eso, es de los eosinófilos. Así como tenemos proteasas que degradan la matriz extracelular, necesitamos antiproteasas que inhiban estas enzimas, porque si no va a ser un proceso muy descontrolado. Entonces nuestro cuerpo produce, uno de los principales es alfa-1 antitripsina. Hay personas que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina y entonces tienen procesos que van destruyendo poco a poco sus tejidos, como por ejemplo los pulmones y otros tejidos. Entonces van a tener problemas. Entonces acuérdense, alfa-1 antitripsina es el principal inhibidor de la elastasa de los neutrófilos. Pero no es el único mecanismo para contrarrestar infecciones de los neutrófilos. Tienen sus trampas extracelulares de neutrófilos. Acuérdense que desde el ADN del neutrófilo puede ser expulsado y entonces digamos que ese ADN es muy pegajoso, entonces los bacterias que hay allí quedan atrapadas como una red que Se suicida para.
De hecho, se le puede llamar netosis, que es una muerte celular de los neutrófilos. Sirve entonces como barrera física, limita el daño, pero también es muy antigénico el ADN. Entonces aumenta e incrementa la reacción inflamatoria en el organismo. Y estas son unas imágenes que creo que ya habían visto. Estos son neutrófilos que están bien. Lo naranja es el ADN o el núcleo. Y aquí lo liberaron para atrapar a otras bacterias. Aquí también lo podemos ver. Aquí en este caso el ADN es verde. Y pues tenemos estas bacterias flageladas que están siendo atrapadas ahí en el ADN del neutrófilo. Bueno, a eso corresponden las trampas extracelulares de neutrófilos. Ya, pues ya. No, pero voy a la 22 de septiembre. Son 72. Son 76. Muy bien. Tal vez. Sí, por aquí. Sí, porque aquí están. Aquí Sí, sí, los- Ah, ¿qué si los quería poner de pregunta de examen? Sí, pónganlos. Se Probablemente. las pagamos. Las lesiones tisulares que inducen en los leucocitos nos van a causar o nos pueden llegar a causar enfermedades. Así como nos pueden proteger de infecciones, si continúan o si son muy intensas, nos van a causar daño. Podemos tener, por ejemplo, daño colateral. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una infección, pero la misma respuesta inflamatoria puede causar daño a los tejidos que hay ahí. Una neumonía puede complicarse en un absceso. Una infección por micobacterias puede causar granulomas y entonces tenemos un daño colateral. Puede que la lesión tisular sea causada por una respuesta inflamatoria inadecuada o inapropiada. Ejemplo, el polen. Si ustedes lo aspiran, no hace daño, no nos va a invadir el cuerpo, no hace daño. Pero a veces el sistema inmune no conoce eso. Dice, polen, destruyen todo. Y casi matan a la persona, o terminan matando. Esa es una respuesta inflamatoria inapropiada. O una reacción excesiva que viene de la mano también con las enfermedades como asma o reacciones alérgicas en general. ¿Okay? Inapropiado quiere decir que es algo que realmente no nos haría tanto daño, ¿sí? Pero reacciona al sistema inmune y daña nuestros tejidos. O también puede ser, por ejemplo, tenemos una infección por E. coli o por estreptococo, vamos a usar el ejemplo de estreptococo mejor. Tenemos una infección por estreptococo, una neumonía, y entonces se crean anticuerpos contra ese estreptococo, pero también funcionan contra la membrana basal del tromero. Y entonces algo que debería destruir solamente a los estreptococos está dañando el tromero. Y excesivo, pues cualquier cosa que sea exagerado para el tamaño o el agente que nos está haciendo daño. Algunos ejemplos: síndrome del estrés respiratorio del adulto o agudo, más bien, vamos a ver neutrófilos. En el asma, principalmente los principales mediadores son los eosinófilos y IgE. Ahí yo debería poner también los mastocitos. En la glomerulonefritis, principalmente mediada por varios agentes anticuerpos, complementos. En shock séptico, el principal problema es que hay una liberación descontrolada de citocinas. Y en enfermedades crónicas podemos mencionar la artritis, donde linfocitos, macrófagos, anticuerpos están funcionando. El asma es tanto aguda como crónica. ¿Alguien tiene asma? ¿No? Qué padre. Podemos tener un ataque agudo de asma o podemos ya estar con un asma crónica que llevamos varios días, semanas con el problema. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, fibrosis pulmonar, pues ni se diga. Sí, inapropiado quiere decir que no debería de ir dirigido contra eso. Y una respuesta inflamatoria excesiva, sí debería ir dirigido contra eso, pero No en escaquear. no tanto. Por ejemplo, del COVID, muchos pacientes se morían por una tormenta de citocinas, una descarga muy exagerada de citocinas. Para un virus, o sea, fue algo descontrolado, excesivo. Pero puede pasar en muchos. Hay como síndrome de shock tóxico y otras enfermedades que de repente puede haber una reacción desmedida.
Bueno, yo creo que lo dejamos hasta esta última. Entonces vamos a ver esta última ya. Inapropiada también puede ser descontrolada. Por ejemplo, una persona que ya lo vamos a ver más adelante, pero una persona que ya estuvo expuesta al polen y el polen le desencadena el asma, al inicio es una respuesta inapropiada porque el polen no debió de haber dado esa respuesta. Posteriormente puede estar expuesto nuevamente al polen y tener una respuesta inflamatoria exagerada que cambia más. Igual con picadores de abejas. Vale. Personas que reaccionan de una manera excesiva, entonces tienen un choque anafiláctico. Una persona normal que le pica la abeja. Ahorita lo pongo en el grupo. Voy a la biblioteca por si quieres. Bueno, Voy a la biblioteca por si así quieres. como inició la respuesta inflamatoria, necesitamos que haya algo que la frene, porque si no vamos a tener un daño. Entonces necesitamos finalizar la respuesta inflamatoria. Algunos de los factores contribuyentes es que generalmente cuando se da la respuesta inflamatoria aguda se dan ráfagas cortas. La mayoría de los agentes que son mediadores de la respuesta inflamatoria aguda son de vida media corta. Los neutrófilos no viven mucho, las citocinas se degradan rápidamente. Si se activa el complemento, hay sistemas que degradan rápidamente el complemento. Entonces, eso nos ayuda. También hay señales de autorregulación. Hay ciertas células que lo único que tienen que hacer es controlar la inflamación. Dice, ya estuvo bueno, ya terminamos, hay que parar. Y hay algunos mediadores antiinflamatorios, o sea, citocinas que se producen que disminuyen la respuesta inflamatoria. De entre ellos, mencionando dos que son muy importantes, es el factor transformante beta, que habíamos mencionado como una citocina que tiene efectos antiinflamatorios, y la interleucina 10, que también va a ser pregunta de examen, es una interleucina antiinflamatoria. Acabamos de ver. Sale, no, yo cada día ando preparando hamburguesas y repartiendo.